Bueno, brevemente resumiendo, pues Vox convoca un acto en Zaragoza, como es lógico y normal, en democracia, pues se convoca una manifestación para protestar por el acto de la extrema derecha. En esa manifestación se producen detenidos y bueno, y la cosa termina en que a este señor de aquí le han condenado a 7 años de prisión. Tiene 25 años. Claro, la cosa es lo de siempre, las palabras mágicas, ¿no? Que es atentado a la autoridad. Ya sabéis que la palabra de un policía prevalece sobre la palabra de un ciudadano, con la ley Mordaza prevalece todavía más. Seguimos esperando que el gobierno más progresista del universo observable tumbe la ley Mordaza. Luego, por otro lado, está la cuestión de la naturaleza ideológica de muchos de los miembros de los cuerpos y miembros de seguridad del Estado. Está más que probado, está más que documentado que hay muchísimos elementos de extrema derecha en la policía, en la Guardia Civil. Recomiendo hacer respecto el libro de Miguel Ramos, Antifascistas, que denuncia todas esas conexiones que se vienen dando desde que muere Franco, bueno, desde antes de Franco por supuesto, pero desde que muere Franco y la transición hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que tenemos un problema muy gordo cuando nuestra policía y nuestra Guardia Civil está copada con ese tipo de elementos, ¿no? Es que además es muy fácil no hace falta leer libros de reconocidos antifascistas, o sea, basta con ver el voto por barrios y ver el voto en las casas cuartel, ¿no? Es bastante alucinante al respecto. Con todo este movidón, con todo este problema que tenemos en la policía y la Guardia Civil española, el señor Marlaska, juez con un pasado de en complicado, ¿qué hace? Subirles el sueldo. Le sube el sueldo a la policía y a la Guardia Civil, pensando que así, generalmente, bajo el punto de vista, pues nos va a tener calmaditos o nos va a tener de su lado. También me gustaría denunciar que esto pasa a menudo. O sea, todos recordamos el caso de Hassel, todos recordamos el caso de Baltoni, todos recordamos el caso de Alfon, el chaval vallecano, ¿no? Cuando la abuela pues, sufrió un caso policial y creo que al final estuvo 4 años de cárcel, como comentábamos antes. Que pase de forma habitual no lo hace normal, no nos confundamos, ¿no? Eso dice muy poco de la democracia española, pero que pase más de lo que nos gustaría y que pase muchas más veces de lo que viene a ser normal en una democracia avanzada europea, como se supone que es la española, pues está mal cielo. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿No? Porque tenemos una judicatura que le pone los pies a franquismo, porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado infestadas de nazis y neonazis. Pues bueno, esto hunde sus raíces en la tan laureada y cacareada transición española, ¿no? Esa transición modélica, idílica, rosapimienta, se atreven a decir algunos, con toda su cara, que además hemos pretendido exportar también de los mares. Claro, la transición. ¿Qué ocurrió en este país? Pues en este país había un montón de jueces absolutamente integrados en el aparato franquista, en el aparato represor franquista, y esos señores jueces, pues una buena noche, se acostaron por la noche siendo unos fascistas, unos torturadores, y al día siguiente, por arte de magia, se convirtieron en demócratas, ¿no? Y eso es así, o sea, tanto cabe al cielo que la Audiencia Nacional se ubica en Madrid en el mismo edificio en el que se ubicaba, o sea, no tuvieron la decencia ni de cambiar los edificios, en el mismo edificio donde se ubicaba el Tribunal de Orden Público, el top franquista. Cambiaron el cartel y mantuvieron el edificio, el mismo edificio donde se tiraba la gente por la ventana a los disidentes antifranquistas. Eso por un lado, ¿no? Ese franquismo sociológico que impregna el poder judicial de este país y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que pasó con los jueces, pasó con los policías, con los altos mandos de la policía. Bueno, ahí tenemos un caso flagrante de Miguel Niño, ¿no? Que hasta hace poco se paseaba por Madrid tan tranquilo. Y luego hay otra cuestión, porque por fortuna esos jueces franquistas se van muriendo. Aunque sea en la cama, sabes, el tiempo va ejerciendo su presión y se mueren. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué seguimos teniendo jueces que cojean del pie derecho? Pues básicamente por el sistema de selección de esos jueces, ¿no? Todos sabemos que cualquiera en teoría puede presentarse a juez. Pero en realidad hay un proceso de selección, ¿no? Que son las oposiciones a juez. Como es un puesto muy remunerado, bastante bien remunerado, en el que hay mucha competencia, pues el proceso selectivo es bastante
bastante complicado. De hecho, se calcula que una posición a juez puede ser entre 10 y 12 años. Lo que nos lleva a lo siguiente: ¿quién puede estar con 25 años, 10 o 12 años estudiando la sopa boba? Los hijos de los ricos. Y los hijos de los ricos también tienen ideología, no sacan la posición y de repente, ¡buf!, ahora soy neutral. No, los hijos de los ricos tienen ideología, y la ideología que aplican cuando están en el Poder Judicial. El Poder Judicial está ahora mismo secuestrado por los jueces conservadores, ¿no? Tienen al gobierno cogido de las pelotas y no pasa nada. Y ahí están bloqueando la renovación del Constitucional, ¿no? Y a mí me parece alucinante, claro, si al final a ese tipo de oposiciones tan duras solo puede presentarse gente que puede tirarse 10 o 12 años opositando, pues luego nos encontramos condenas como la de los reyes de Zaragoza, ¿no? Como tantas otras, porque podríamos estar aquí hasta mañana hablando de condenas o de jueces, ¿no? El último juez estrella, es muy interesante el fenómeno que se da, creo que solamente en el Estado español, que es el fenómeno de los jueces estrella. En este país tenemos los jueces estrella. Está Garzón, está Marlaska en su momento, es bastante alucinante. Ahora tenemos el juez estrella, juez Alba, ¿no? Condenado a 6 años, un año menos que los 6 de Zaragoza por prevaricar. En fin, habría mucho que debatir sobre el Poder Judicial en este país y sobre todo cómo se conforma, ¿no? Yo creo que habría que buscar otra forma de hacer ese proceso de selección, ¿no? Que no puede ser que solo los hijos de los ricos puedan acceder a ese tipo de puestos en el alto funcionariado. Luego está, con el caso este, la cuestión mediática. Lo comentábamos antes, yo no he visto el caso este en la tele y creo que es bastante noticiable que a 6 chavales de 25 años se les condena a 7 años de prisión por asistir a la manifestación, ¿no? No he visto en la muy progre Sexta, ni por supuesto en Telecinco, y a veces casi da gracias por no aparecer, porque como aparezca vas a aparecer como el terrorista que casi mata a un policía. O sea, no me lo quiero imaginar el día que aparezca en Espejo Público o en La Rosa o en algún programa de estos, ¿no? No se habla de esto, ¿no? Yo, bueno, me comenta también que tampoco en medios como el diario.es, que se supone que son progresistas, ¿no? Claro, ¿por qué ocurre esto? Porque los medios de comunicación también tienen propietarios y también tienen una ideología. Pues después de este panorama, al final, pues solo nos queda la calle, ¿no? Y hacer presión y que al final que funcione el boca a boca y que la gente tome conciencia y de alguna manera denunciar todo este atropello. Me gustaría recordaros antes de terminar que me han dicho que diga que podéis ir Madrid y además están vendiendo camisetas para colaborar con la campaña. Yo por mi parte nada más, es un placer y un orgullo estar con compañeros nuestros que dan la cara contra el fascismo y recordar que ser antifascista no es delito, es una obligación. Muchísimas gracias. Ahora para contar el caso de detalle. Me gustaría dar mi apoyo a 3 personas que han sido detenidas este lunes durante el intento de paralización de un desahucio en el barrio de Manilla. Yo creo que siempre se habla de manifestantes violentos y simplemente no voy a decir nada, simplemente mirad los vídeos y quizás os empezáis a hacer la misma pregunta que me he hecho yo al verlos, ¿cuándo empezaremos a hablar de policías violentos? Pero bueno. Antes de empezar a hablar de la manifestación a la que acudí, del proceso judicial, de la detención, etc., me gustaría hacer un contexto previo en el momento en el que Vox decide hacer un meeting de pre-campaña en la ciudad de Zaragoza. La manifestación y el meeting fueron el 17 de enero de 2019. Si recordáis, a principios de diciembre de 2018, Vox entra en el Parlamento andaluz. Y no solo entra con 12 escaños, con bastante fuerza para ser un partido nuevo, ¿no? También habría que recordar cómo a partir de ese momento se declaró la alerta antifascista, manifestaciones tanto en Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga, todas ellas, por cierto, con detenidos también, por supuesto. Y Vox aprovecha estas manifestaciones para iniciar una campaña de victimización.
Es decir, no somos los fascistas de siempre, ahora somos los adalides de la libertad de expresión. Entonces, a través de esta campaña de victimización, Vox empieza a hacer mítines en todas las ciudades, y entre ellas Zaragoza. Aquí es donde aterrizamos, el 17 de enero de 2019. Convocan este mitin además en un espacio público, en el auditorio de Zaragoza. Vox es el partido que supuestamente está en contra del despilfarro público, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando un espacio público para soltar su discurso de odio. Y la coordinadora antifascista decide convocar una manifestación en respuesta. Se pasa el cartel por redes. Yo recuerdo que en concreto estaba con unos colegas en el parque y pudimos ver el cartel por redes sociales y yo lo comenté. Era gente que no estaba politizada para nada, pero yo lo comenté y dije, ostras, yo me acuerdo que en ese grupo, pues, en ese grupo de amigos estábamos gente migrante, gente del colectivo LGTBI, gente a la cual nos quieren quitar derechos. Entonces, yo lo comenté, dije, igual deberíamos ir a la manifestación y deberíamos, pues, mostrar nuestro rechazo a las políticas de odio de este partido, ¿no? Antes de empezar la manifestación, yo no estuve presente porque yo llegué 5 minutos tarde, pero antes de empezar la manifestación, la policía identificó a 20 de los convocantes, que eran los que llevaban las pancartas, etcétera, etcétera, y le requisaron objetos, pancartas, banderas, toda la parafernalia que se lleva a las manifestaciones. Es decir, antes siquiera de que se pudiese ver una actitud violenta entre los manifestantes, antes siquiera de que se realizase la primera consigna, ya nos encontramos con el proceso de criminalización. Yo llego a la manifestación y recuerdo algo que incluso para una persona que suele acudir a este tipo de llamamientos y a este tipo de convocatorias en su ciudad, yo recuerdo que me extrañó el ver a la policía y a algunos agentes de policía con la porra en la mano y con el casco antidisturbios puesto. Cuando, repito, no se había gritado ni una sola consigna. Además, también se podía ver un cordón policial que impedía el paso al lugar del mitin, de modo que directamente estaban alterando ya el recorrido que la manifestación había planificado, que era acabar en las puertas del auditorio para señalar su discurso de odio, ¿no? Entonces, lo dicho, como he comentado, se decide cambiar el recorrido para acabar enfrente de la universidad, leer el comunicado, etcétera, etcétera. Aquí es donde empieza y me gustaría decir una cosa que me ha venido de nuevas hoy, hace media hora. Hemos estado hablando con Amnistía Internacional, que están recogiendo un informe para hablar sobre el derecho a la protesta aquí en España, ¿no? En el Estado español. Pues quiere decir que esto que os voy a decir ya no es solo un puñetero antifascista contando su versión de los hechos. Amnistía Internacional ha hecho una investigación, revisando vídeos, haciendo su trabajo, preguntando a periodistas que estuvieron cubriendo el acto y en ese informe, en la parte en la que hablan del caso de los 6 de Zaragoza, respaldan mi versión. Será publicado el 3 de noviembre, lo podréis leer todos y todas y pues bueno, podremos entonces cuestionarnos un poco cosas como la actuación policial. La violencia empezó, y ahora sí que lo puedo decir porque yo no estaba presente en ese momento en el que iniciaron la carga, pero la violencia policial empezó por parte de la policía. Es decir, y es lo que he dicho, ya tenían una actitud hostil desde el principio. Empiezan a cargar pues al inicio de Fernando el Católico, y lo que se decide por parte de los manifestantes es, vale, pues vamos a meternos en la universidad, que está cerca de donde se había convocado la manifestación, y así nos refugiamos de las hostias, hablando en plata, que estábamos recibiendo por parte de la policía. En estas primeras cargas hubo heridos. Lo que pasa que, como siempre,
no se suele denunciar. También pues porque si a alguien que estuvo en esa manifestación le han caído 7 años, pues tú como que te vas a sentir con la libertad de denunciar que te han roto el brazo o que te ha impactado una pelota de goma en la cabeza y te ha abierto 10 puntos. Pero hubo heridos con la gravedad que os acabo de describir y hubo miedo. Es decir, hasta yo, que ya uno pues está acostumbrado a recibir este trato por parte de la policía, pero es que además en esta manifestación no era una manifestación antifascista al uso. Así como se ha intentado contar a través del Heraldo de Aragón, del Periódico de Aragón y de otros medios de la familia Ayarza, esta manifestación era una manifestación antifascista al uso por el hecho de que no estábamos los 4 de siempre. Había caras nuevas. Entre ellos, los colegas míos, con los que os comenté que estaba por ahí en el parque diciendo pues igual deberíamos acudir a esta manifestación. Entre ellos, pero había muchísimas más caras nuevas. Gente migrante, gente del colectivo LGTBI, mujeres. Es decir, gente que a fin de cuentas, rojos. Los 26 millones de hijos de puta que desean que nos fusilen, pues gente que a fin de cuentas nos perjudica. Ya no solo que estas personas entren en el Parlamento, porque también es peligroso que estén en los barrios, pero es que nos perjudica que además les pongan altavoz, les den un espacio público y que además se normalicen esos discursos. Entonces había muchas caras nuevas, gente que no estaba politizada, jóvenes como yo, pero que veían a Vox como un partido peligroso para la democracia. Lo dicho, los manifestantes, tras toda esta violencia, nos refugiamos en la Universidad de Zaragoza y la policía nos encierra. Yo, de hecho, en el momento en el que estábamos entrando todos y todas en la manifestación, o sea, en la universidad, perdón, yo lo estaba diciendo, esto es una ratonera. 20, 30 minutos, un rato que a mí personalmente se me hizo largo. Y entraron 4 antidisturbios. Cuando digo 4 antidisturbios es con casco, con porra en la mano, con uniforme, con la armadura que llevan, etcétera, etcétera. Antidisturbios con material antidisturbios en el bar, a mala hostia, de manera agresiva, y entran hasta el fondo y se llevan a 3 chavales. 3 chavales que, por las pintas que llevaban, entiendo que era una detención con criterios estéticos. Es decir, 2 con cresta, 1 con una bomber, vamos. En plan, habéis cogido a los que tenían más pinta de antifas violentos, ¿no? Entre comillas. La casualidad que yo a uno de estos chavales a los que la policía se estaba llevando, lo conocía. Yo, pues, toco en una banda, punk de Zaragoza, y este colega tocaba en otra. Habíamos coincidido en conciertos, no éramos amigos íntimos, pero habíamos coincidido en conciertos y habíamos organizado eventos juntos, festivales, etcétera. Y a mí me extraña, o sea, para empezar porque lo conozco y digo, pero ¿por qué os lo estáis llevando? Y en segundo lugar porque era menor. Es uno de los 2 menores de los 6 de Zaragoza. Se los llevaban a rastras, muy de malas maneras, y no sé si fue el hecho de quedarme mirando la escena con desprecio, con asco o lo que fuese, pero uno de los agentes de policía me mira, hace contacto directo conmigo y me dice, pues tú te vienes con nosotros. Yo, obviamente, cuando me dicen esto, yo digo, bueno, algún motivo tendréis que tener. ¿Por qué me estáis deteniendo? Exactamente, ¿qué delito me estás imputando? Y me dice, sí, yo te he reconocido a ti del principio de la manifestación en Parque Grande, y yo, ya, cuando era pacífica y no había habido ningún acto hostil hacia la policía. Y él, ya, pero ¿qué tú has estado en la manifestación? Es decir, la detención, lo digo porque luego por Twitter me llueven fachas y me imagino que son bots que no tienen tampoco muchas más interacciones con otra gente, pero bueno,
me llueven fachas diciendo, bueno, algo habrás hecho. No, 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 es que en el momento de la detención, la policía en todo momento está diciendo, me están deteniendo por acudir a la manifestación. Por eso el lema, manifestarse no es un delito. Por eso, porque me están deteniendo por eso. Luego, la justificación judicial que se le ponga es otra cosa. Pero bueno. Lo dicho, detenciones aleatorias, con criterios estéticos, horas después de los disturbios que se nos imputan, y motivaciones que no deberían de ser motivaciones de una detención en una democracia madre, ¿no? Pero bueno. En el momento de la detención, pues la verdad que no nos trataron de buenas maneras. Lo dicho, nos sacaron del bar a rastras, nos llevamos unos cuantos porrazos mientras estábamos contra la pared, indefensos, porrazos, violencia, vejaciones, comentarios. Uno de los 6 de Zaragoza, además otro menor, otro de los 2 menores de los 6 de Zaragoza, se llama Vladimir, es de nacionalidad rusa. A este chaval lo pusieron al lado mío. Yo fui testigo de cómo le piden la documentación, el tío le da su NIE y el policía observa que claro, tiene un NIE, entonces tiene que venir de otro país, ¿no? Entonces el policía le pregunta, ¿de qué país eres? Le dice, yo de Rusia. Y le dice el policía, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no tienes suficientes guerras en tu país? ¿Que tienes que venir aquí a dar por culo? Os podéis imaginar la cara del chaval de desesperación, que yo creo que hasta estaba llorando de la puñetera rabia de decir, y no me puedo girar y decirte desgraciado. Y os podéis imaginar la situación que es eso, es estar siendo humillado y saber que eres indefenso. Que si encima te giras, te vas a comer desacato, te vas a comer una hostia, te vas a comer un porrazo, entonces mejor quédate callado y que pase rápido. Pero bueno. Pasamos 25 horas detenidos. Esto pasó un jueves. La verdad que fuimos mal alimentados, mal dormidos. No voy a decir que no nos diesen comida, porque nos dieron comida una vez en 25 horas. Mal dormidos. Yo no puedo decir que lo hiciesen aposta o no lo hiciesen aposta, pero te encendían las luces del calabozo en mitad de la noche, y no solo una vez, varias. Si veían que no te habías despertado, hacían ruido, y repito, parecía que lo hacían aposta. Aunque bueno, no seré yo el que diga que la Policía Nacional tiene malas intenciones en este país. Y cosas que yo he interpretado como maltrato psicológico, por lo menos yo las he vivido así, ¿no? O sea, recuerdo que nos llevaban de un sitio para otro, o sea, al principio nos llevaron en Z, en patrulla, nos llevaron al calabozo, luego nos llevaron a otro sitio. La verdad es que no recuerdo ni en cuántos sitios estuvimos, pero la cosa es que era que en cada traslado la situación era peor. En cada traslado la situación era peor. En un principio en un patrulla, luego en un furgón que ni siquiera tenía ventanas, luego en un furgón con un coche de policía delante y el otro detrás, hasta que llegó un momento en el que uno de los compañeros, porque nos llevaban a los 4 mayores de edad juntos en todo momento, nos dijo, ostras, que nos ha caído la antiterrorista y que no volvemos a ver la luz del día. Y os podéis imaginar eso, la ansiedad, la incertidumbre que genera y en fin. Otro hecho que quería comentar sobre la detención es que yo no pude hablar con mi madre. Es decir, mi madre se enteró de que yo estaba detenido de casualidad porque una de sus mejores amigas estaba en el momento de la detención en el mismo bar.
que participaba en un torneo de futbolín, creo. Y claro, la tía va al torneo de futbolín y me encuentra ahí, me llama, de hecho en el momento yo escuché un Javichu por ahí, pero obviamente no me podía girar. Y entonces esta amiga llama a mi madre y le dice: siéntate, no te lo vas a creer, le está pasando esto a tu hijo. Pero se enteró de casualidad. Es decir, yo no tuve derecho a una llamada. O sí, porque el papel está firmado, por desgracia. Y esto es algo que os comento, porque nos puede pasar a todos y a todas. Os lo comento, de verdad, no firméis ningún papel como que os han dejado hacer la llamada, si no os han dejado hacer la llamada. Porque te puede pasar algo como a mí. Mi madre nunca coge el teléfono al primero, siempre le tienes que insistir y entonces entiende que es importante. Entonces, llamo una vez a mi madre para explicarle el tema, tal, no lo coge, no lo ha cogido, pero lo suele hacer, déjame llamar otra vez, verá que es importante y lo cogerá. Me dice: no, tú ya has gastado tu llamada, si quieres, podemos llamarla nosotros y le explicamos nosotros la situación. Y le dije: perdona, pero no. Llamas a este, que es mi mejor colega, es el número de mi mejor amigo, le explicas la situación a mi mejor amigo y él que no declaré ante la jueza de instrucción en unas condiciones objetivamente justas. Es decir, yo creo que es algo lo suficientemente importante como para ir descansado, como para ir comido, como para ir arreglado, incluso aseado, que puede parecer que no, pero eso te da hasta más confianza en ti mismo, en lo que estás diciendo, lo que sea, ¿no? Pero bueno. A todo esto, algo que me pasó es que cuando hablé yo no hablé con la policía judicial en ningún momento, pero cuando me tuvieron enfrente de la agente de policía judicial, esta persona cogí y me pregunta ¿por qué nos odiáis? Bueno, yo personalmente no odio a ningún policía por ser policía, pero se me ocurren unas cuantas razones por las que hay unas cuantas personas que os podrían odiar. Vamos. Pero bueno. Aquí es donde comienza el proceso judicial. Si ya la detención fue una pesadilla, el proceso judicial pues es una pesadilla que se alarga el triple. Yo creo que es un proceso que ha sido marcado claramente por el rechazo sistemático de la única prueba objetiva, tanto en el proceso de instrucción como en la audiencia provincial, como en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y veremos a ver ahora si el Tribunal Supremo admite la prueba y por lo menos se moderniza un poco, se lava la imagen de puertas para afuera, o si va a seguir permitiendo esta locura. La única prueba objetiva que hay, además, demuestra mi inocencia. Es un peritaje. Un peritaje de las grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza. Yo, pues bueno, fui con pintas a la manifestación, llevaba una chaqueta escatalítica negra y blanca y era de noche. Es decir, en los focos, además es que casualmente todos los disturbios estaban sucediendo donde había focos de luz, y lo que me dijo mi abogado es: ostras, esto hay que aprovecharlo y vamos a llamar a una experta que conozco en temática audiovisual y que haga un análisis frame por frame y compare tu silueta, tu altura. Además, en ese momento llevaba el pelo largo hasta el culo, la ropa que llevas, la mochila que llevas, todo. Que analice frame por frame si hay alguna silueta, ya no que seas tú o no, que se pueda interpretar que seas tú o no. Pues efectivamente esta señora hizo un currazo que me costó 1.200 euros, pero
pero hizo un currazo y al final elaboró un informe en el que dice que efectivamente a esta persona no se le ve en ninguno de los focos de disturbios. Esto además es algo muy extraño, porque que la única prueba objetiva no aparezca en el proceso de instrucción, que debería ser responsabilidad de la policía aportar esa prueba, pues resulta un poco raro, ¿no? Bueno, igual nos alumbra un poquitín esta duda el hecho de que la policía no puede entrar en la Universidad de Zaragoza sin permiso del rectorado. Se ve como en uno de los focos de disturbios, cuando se alejan los manifestantes y se van hacia otro foco de disturbios, la Policía Nacional entra dentro de la Universidad de Zaragoza. Entonces, parece obvio y parece obvia la razón de por qué la policía rechazó esto como prueba. No porque fuesen vídeos en los que no se veía nada, porque vale que era de noche, vale que eran grabaciones de seguridad y que normalmente suelen ser borrosas porque no tienes ahí cámaras que puedan grabar en 4K, ¿no? Pero hay expertos audiovisuales que además trabajan para el Estado y que se dedican a hacer peritajes judiciales. Que repito, que este trabajo que hizo esta moza lo tendría que haber hecho un peritaje audiovisual, pero oficial, exacto, de la propia judicatura, trabajando para la propia judicatura. No gastarme yo 1.200 euros en demostrar mi inocencia. ¿Qué burrada es esta? ¿Qué burrada es esta? Pero bueno, no solo fue que nos enteramos de manera sorpresiva porque llamaron al jefe de seguridad de la Universidad de Zaragoza y le estaban haciendo preguntas y estuve diciendo, oye, perdona, es que yo no estuve en ese momento, es que tenéis unas grabaciones. Ya no solo es eso, sino que hubo contradicciones en las declaraciones de la policía, pero además contradicciones, vamos, impepinables. Es decir, ellos decían que yo llevaba una cresta amarilla. Tengo fotos de aquella época, llevaba la melena hasta el culo. Ellos decían que nos vieron, y aseguraron en bastantes ocasiones que nos vieron detrás de un contenedor. Vamos a ver, si esto es una línea recta, y hay un contenedor aquí, yo estoy detrás del contenedor, tú estás enfrente, o eres Superman y tienes rayos X, o lo que me estás contando es una trola con un tenedor. Pero bueno, aseguraron varios de ellos vernos detrás de un contenedor. Con el caso de los menores, además, uno que llevaba rastas, también que iba tapado, el otro que llevaba una camiseta de Non Servium y llevaba una sudadera de Iron Maiden, el otro que, bueno, en fin, una serie de cosas. El que llevaba escayola en el juicio no llevaba escayola, porque claro, ¿cómo vas a pegar a un policía si llevas escayola? Pues en fin. Una serie de cosas que en plan ni siquiera os habéis preparado bien el juicio. Ni siquiera habéis unificado versiones entre vosotros, ni mucho menos. Además, para más irri, los policías que estaban testificando eran las víctimas de los disturbios. Es decir, no eran policías que estaban ahí en su papel de policía declarando en un juicio diciendo sí, yo he visto, no, eran que estaban ahí declarando como víctimas, que se les estaba llamando como víctimas por uno de los delitos que se les imputaba, que era el delito de lesiones. Bueno, hay algo que me gustaría comentar también sobre el proceso judicial en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Hubo un momento que se cerró la puerta de la sala, fuera de la sala estaban esperando testigos que había traído yo, testigos que habían traído otros compañeros de los 6, policías, víctimas, el jefe de seguridad de la Universidad de Zaragoza, bueno, todos los que venían a declarar, ¿no? Y de repente se hizo silencio en la sala y se oía afuera como uno de los policías dice en voz demasiado alta, bueno, a ver cuánta pasta le sacamos a estos antifascistas, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a entender un poco todo. Pero bueno.
En la Audiencia Provincial de Zaragoza fuimos condenados a 6 años. Fuimos absueltos de los delitos de lesiones, tanto graves como leves, a los agentes de policía, con el argumento de que era imposible demostrar la coautoría de los hechos. Bueno, es que si es imposible demostrar la coautoría de los hechos, es imposible demostrar nuestra culpabilidad de cualquier acto delictivo que estéis hablando. Pero bueno, nosotros presentamos el peritaje de estas grabaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un recurso de casación. Se nos rechaza con un argumento bastante pueril, es decir, no, es que no es necesario ni útil porque en este país, con la palabra de un policía, basta para imputarte estos delitos. Y no solo ratifica la condena de 6 años, 3 por desórdenes públicos y 3 por atentado a la autoridad, sino que además sube 1 año la pena a los 7 y nos pone 3.000 euros de multa a cada uno. Esto sería un poco el final del recorrido judicial. No es el final, porque hay esperanzas. Es decir, estamos ahora mismo presentando los que os voy a leer, los que dije, ostras, esto lo he vivido en esta manifestación. Voy a leer. Hay faltas de ortografía y gramaticalmente está mal escrito. No diré que sea porque la policía está mal culturizada en este país, pero joder. En fin, leo. Volvemos a la táctica policial del primer terreno, abierto y con fuerza policial suficiente. En este caso, no se quiere reprimir los disturbios ni detener a los infractores. Sencillamente se evita. Esto se consigue limitando extraordinariamente la capacidad de movimiento en los manifestantes, rodeando totalmente. Esto se realiza en el momento de la concentración que, como se sabe dónde se realizará, ha permitido hacer un filtro de malla fina en los puntos de paso obligados por el lugar de encuentro. Esto es algo que todos y todas lo hemos vivido en alguna manifestación, seguro. Sigo leyendo. El objetivo del filtro es el de la requisa de objetos peligrosos de cualquier tipo, o pancartas, sí, porque después habrá contacto físico, y evitar el anonimato. Es decir, no solo te quito la pancarta para que no puedas dar tu mensaje rojo de mierda, sino que además te quito cualquier cosa con la que te puedas defender cuando te vea. Y además, si te revuelves y me devuelves el ostión, sé quién eres y posteriormente voy a ir a detenerte a tu casa, como empezó a pasar de manera demasiado habitual después del meeting, ese fatídico meeting de Vox en Vallecas, que absolutamente todos los detenidos fueron detenidos en su casa días después. Pero bueno, sigo leyendo. A partir de ese momento los concentrados ya saben que la manifestación irá por donde la policía quiera, se detendrá donde la policía quiera y durará hasta que los manifestantes decidan dispersarse. Efectivamente, esto es lo que pasó. La policía hizo un cordón policial, dijo, de aquí no pasáis, no vais a ir al auditorio, de fascistas, y entonces la manifestación va por donde ellos quieren. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a pasar esto? Pues que en lugar de un círculo rodeando, lo que se hace es una especie de pasillo que va guiando sin bloquear los manifestantes por ciertas calles. Las unidades de policía en columnas a pie muy cerca de ellos, pero dejando espacio suficiente para que se muevan y no tengan la sensación de ahogo, a pesar de estar totalmente vigilados, pueden tener la sensación de que se les deja hacer. El típico embotamiento que hace la policía, acompañándote unos por un lado, otros por el otro, y los manifestantes en medio. Aquí hay algo muy curioso, que es que... Un segundito. Hay algo muy curioso, que es que en el Heraldo de Aragón dijeron que, bueno, que los manifestantes iban por Gran Vía causando alborotos, que se tuvo que cortar el tranvía, que, madre mía, menuda la que han liado. Bueno, se puede ver en fotos y en vídeos los que cortan
precisamente el recorrido del tranvía son los policías que se ponen en las vías, unos por un lado y otros por otro, del tranvía, y los manifestantes están caminando por el centro en el bulevar tan tranquilamente. Es que ni bloqueando la calle, que si quieren bloquearla, que la bloqueen, porque están en su derecho de manifestarse, ¿no? Pero es que ni siquiera eso es verdad. Pero bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Si realmente te da esa sensación de ahogo, porque ves personas armadas a tu lado, o quieres salir porque tienes ansiedad social, o yo que sé, cualquier cosa, o quieres comprarte un botellín de agua en la tienda de al lado, pues si te sales de ese cerco policial, leo textualmente, se les tratará como delincuentes violentos, no como manifestantes pacíficos. En la teoría militar clásica, vuelve a empezar, toca un poco las pelotas que estén hablando de teoría militar para controlar situaciones civiles, pero bueno, tanto no habrá cambiado la situación desde el siglo XIX entonces. Estos no serían considerados como fuerzas regulares y, por tanto, no tendrían la protección de los tratados y convenios internacionales, con las consecuencias que ellos suelen implicar. Es decir, eres una excepción, contigo podemos hacer lo que queramos. Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer redadas preventivas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. La redada, entre comillados del propio autor, estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos si es necesario. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial es que acabará por una batalla campal. Además de la estrategia previa, en cuanto algún grupo descontrolado empieza las acciones violentas, las unidades de policía ni se mueven. Y cuando la violencia empieza a ser generalizada, la actuación policial se retrasa deliberadamente hasta que los daños producidos son socialmente inaceptables. ¿Por qué es esto? Porque el objetivo, como ha dicho el autor al principio, no es evitar los disturbios. El objetivo es acabar con el oponente, criminalizarlo, que no tenga legitimidad social ni política para volver a hacer otra manifestación. Ese es el objetivo. No es detener a los que realmente han llevado a cabo los disturbios, o es que muchas veces se emplea este argumento de, bueno, pues entonces, no, perdona, es que no es ese el objetivo. Es que el objetivo es la criminalización de la propia protesta y que te lo pienses 2 o incluso 3 veces la próxima vez que salgas a la puñetera calle. Y bueno, termino con lo último, se va directamente contra los manifestantes, que ya son considerados vándalos por la opinión pública, y se les ataca con suficiente velocidad para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. En este estadio, los manifestantes atacan a la policía con todo lo que tienen y que les ha dejado tener. Realmente se están defendiendo. Ojo con lo que está diciendo este agente de policía. Realmente se están defendiendo. Pero no lo parece. Han sido acorralados. La violencia entre agentes y manifestantes se desata, se personaliza y se descontrola. Es lo que se quiere. Comienzan a aparecer víctimas inocentes, daños colaterales que se les llama. Y con esto termino mi intervención. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosilla, pues podemos empezar por aquí. A apoderarse del derecho constitucional que es manifestarse, la huelga. Entonces me parece muy peligroso que empiece a haber una especie de actuación policial constatada y totalmente organizada, que nosotros ya lo sabemos, porque hemos sido testigos de cómo han vestido a policías de punky, los han sacado de la furgona y les han dicho tira porque estos hoy no tienen ganas de guerra, así que tira tú para justificar esto, ¿no? Eso es lo primero que me preocupa. Va muchísimo que en el momento en el que la sociedad empieza el movimiento rojo, el movimiento social, empieza a ser un movimiento transversal, que ya no simplemente coge el fuego de siempre, entonces el Estado y el Poder Judicial automáticamente lo intenta abolir.
Y luego otra cosa que me ha preocupado mucho es que en ningún momento realmente se ha tenido en cuenta de que os detuvieron por manifestaros, cosa que es ilegal, porque es vuestro derecho, de cara a la ley es derecho legal manifestarse. Eso no se planteó en ningún momento. Y luego, no se cuestionó la actuación policial. O sea, ¿cómo puede ser que la policía estuviera en calidad de víctima y no en calidad solo de cuál es su autoría, cuál es su responsabilidad legal a la hora de hacer policía personal? Me pongo en eso, me pongo igual. Me pongo muy estudiado. Voy a contestar uno por uno, vale. porque si no yo me entrego vale. y me voy mucho por las ramas. Entonces, vale. voy uno por uno. Y además la compañera para empezar, yo al principio de mi intervención hablaba sobre la campaña de utilización de Vox, porque esta además, en mi caso, en todos los casos de represión contra antifascistas que se han manifestado de nuestro partido, yo creo que es vital. Y además es vital entender otra cosa que decía Neva, el tema de los mandos policiales que están plagados de principales interés durante la constitución a esta clase. Entonces, yo creo que es vital entenderlo que esto es así. En el juicio, en ningún momento se cuestiona el hecho de que nos detuviesen por ello políticamente, como lo ponen en la apostado policial en general. Nos detienen porque nos reconocieron de eventos concretos que sí que se tiraban a piedra, además en el apostado policial de las que se tiraban a piedra, mientras que el otro descansaba y el otro recogía. Que se usa para hablar incluso de violencia profesionalizada. Pero bueno, violencia profesionalizada tú ya has sido formado para utilizarla bien. Pero bueno. Y el tema precisamente de la actuación policial es que, bueno, esto ha pasado siempre toda la vida, los presos políticos vascos, que ni siquiera les cuestionaban, se han sido torturados, se han sido tal, no te van a preguntar si han recibido un apoyo psicológico, si han leído sus derechos desde el principio, si has podido hacer la llamada, si en el momento en el que evidentemente la persona que está presentando como sea, como la pones por todo el cuerpo, que tiene la labor, ha sido torturado, ni siquiera se le pregunta desde el juez de instrucción. Esto por desgracia es así. Y nunca se hace. Pero creo que había un compañero por ahí y luego vamos a explicar. que
nosotros estamos viendo por eso. Dices que has tenido migrantes apoyando la causa. Nosotros hemos decidido dar el primer paso para que algún día, con el financiamiento blanco, podamos también hacer funcionar esta ley. Desde este sentido, vamos a hacer una cabeza capaz de aportar en su vida una cosa concreta, una cosa concreta, y una cualquier concreta que esté solamente en sentido. Yo hice lo que va a hacer un paralelismo y creo que es bien. Todos los derechos que han sido contemplados son los mismos derechos que la fecha del terreno no está relacionada con la paz. Ella no va a recordar de nivel la fecha que nos dio la paz del nivel de la fecha que recibió en una gran política asfixiados por bases nacionales cuando la policía española le gastaba permanentemente para la ley de la misma, los mismos detalles que en nuestro caso consideran no se han tenido en cuenta, ¿vale? Ustedes tienen que tener que estar muy conscientes para evitar lo que ya estaba claro. Es que ahorita no considera la justicia que no han tenido los supervivientes que requieren la cárcel. La diferencia entre ellos y la mínima es un superviviente que entonces, en este sentido, este ejercicio europeo de los migrantes incluso en el que vamos a tener una ley de la guerra para fortaleza, es el mismo sentido que nosotros con la diferencia de que esto es lo que Nada, un escalofrío cuando lo has dicho. Muchas gracias. Y ostras, yo considero que el paralelismo es injusto porque nosotros, a pesar de ser antifascistas, tenemos el privilegio. Y joder, o sea, a nosotros nos caen 7 años de cárcel. Pero es que comparado con que te maten impunemente por querer cruzar una frontera, es que me sabe a poco. Es que me sabe a poco. Tu chaqueta será acolchada, pero la fuerza de la patada fascista que recibimos es la misma. Joder. Muy, Madre mía, luego hablamos si quieres, ¿vale? sí. Perfecto. Muy brevemente, porque es para, bueno, un inciso añado de lo que ha dicho la compañera, pero es que Gus lo ha dicho casi todo ya, casi todo. El caso es que no se reconoció en el juicio que sin la autorización de la autoridad, valga la redundancia, de la autoridad de la universidad, os secuestraron públicamente. La detención Eso apareció, ¿no? La detención no fue en la universidad. No, me refiero, es que aquí algunos compañeros y yo hemos sufrido, o sea, lo de secuestrarnos públicamente rodeados por antidisturbios. Cuando intentamos entrar en la sede de Alibaba y los 40 esos criminales, de aquí del Partido Popular de Valencia, y también en 2011, después del 15M. En junio, en la toma de posesión, también nos secuestraron públicamente en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza 15M, que entonces se llamaba, o la llamábamos así. Y luego, pues nada más, resta decirme, porque se me está terminando la batería, que a mí en 2015, después de haber hecho un reportaje en el aniversario 15M, me pusieron una bomba incendiaria en la puerta de casa. Probablemente un mercenario, no voy a decir más cosas porque no ha pasado por juicio, aunque todavía estoy esperando que me llamen de la audiencia, ¿sabes? Porque pasé una, digamos, entrevista con una abogada de oficio, pero no me han vuelto a llamar. Estuvieron 2 policías, uno científico y otro judicial, en la casa tomando muestras del incendio que hubo. 4 horas estuve entubado, entré por urgencias, claro, y me salvé gracias a un vecino que estaba atento, porque aquello fue a traición y a las 3 de la madrugada, o sea, con todas las de terrorismo urbano. Pero el Policía Nacional que me tomó nota, ¿crees que puso lo que yo le dije que pusiera? No lo puso. Terrorismo urbano, no lo puso. Y obviamente era, pues eso, que iban a por mí. Me habían visto por allí, por la plaza o lo que sea, y me tenían ya. En fin, Hostias por ser antifascistas, por nazis. Lo que pasa es que estos nazis lo llevan
traje y corbata o uniforme, sino que eran nazis de barrio y pues bueno, tú vas a denunciarlo y no hay juicio, no te llaman en ningún momento, no te dices, pero ¿cómo se alarga esto tanto? Bueno, igual es que no se ha alargado, igual es que no ha comenzado, igual es que ni siquiera lo comienzan, y esta, por desgracia, es el infortunio, no infortunio, porque tiene responsables y tiene culpables y tiene tal, pero por desgracia esto es así. Hay casos, bueno, creo que Xavier Vinal, el periodista, también tuvo un atentado parecido, y gente general, si te mueves, vas a tocarle las narices a gente que es muy poderosa y que tiene todos los medios del mundo para acabar con tu vida, de manera simbólica, de manera metafórica, o incluso en este caso como intentarlo contigo de manera literal. Luego, bueno, para aclarar y terminar con el tema, hace unos años, porque tuve que someterme a una intervención, fui al hospital y pedí el historial médico mío, que viene de lejos, en ese hospital, en el Hospital General. No aparece esa, digamos, entrada por urgencias. Y otras, digamos, denuncias mías también relacionadas con la vivienda, porque eso es lo que son de los que todavía quedan los escuditos estos de la FET de la JON, del movimiento único, ¿sabes? Y tardaron mucho en quitar muchas de esas señales fascistas y cambiarle el nombre a las calles, etc. Eso todavía ahí queda mucho por hacer. Y lo ha dicho nuestros compañeros. La solución está en la calle. Volver y salir y ruido, música, que siempre viene de eso. Gracias. Era consciente de la existencia de esta prueba, no la presentaron. A pesar de ser la única prueba objetiva que había de los disturbios, pero no la presentaron. Claro, pero yo cómo iba a saber que había grabaciones de seguridad de la Universidad de Zaragoza, nadie me dice. Yo me enteré por Amnistía Internacional que